Sean todos bienvenidos a La Noche Viva, Viva la Noche de Radio Magdalena. Hoy le damos la más cordial bienvenida nuevamente, Capitán Félix Goodman, y también viene el hijo Ervin Goodman. El tema de la noche es objetos voladores no identificados, OVNIs. De las cosas que más están ahorita poniéndose en boga, que llaman bastante la atención, no menos se hacía antes, pero hoy en día hay como menos tabú, menos miedo. Estamos ante una civilización que tiene los alcances tecnológicos a su disposición y lo que antes se llamaba ciencia ficción ya está borrado prácticamente del diccionario y ya no hay ficción. Ya se puede conversar más porque hay más evidencias de esas apariciones de aparatos que todavía siguen llamándolos no identificados, y en el mundo hay muchas evidencias cada día. Lastimosamente o infortunadamente la prensa no le presta demasiada publicidad y al mismo tiempo los gobiernos tratan de callar ese hecho, e incluso a los mismos astronautas que tienen tantas experiencias con estos aparatos alrededor en sus vuelos, prácticamente desde que salen de aquí hasta que regresan, pues los silencian. O sea, no se puede hablar de eso. En el ambiente inclusive de la aviación comercial no es prudente, cuando la tripulación tiene experiencias de este tipo, de darlas a conocer al público. Sigue siendo algo que los gobiernos quieren tapar, como tapar con la mano el sol. Cada día aumenta más, y sobre todo que hay maneras de fotografiarlo, porque cada quien tiene hoy en día en su teléfono una cámara fotográfica y pueden enviar fotos. También es cierto que hay mucho fraude en la fotografía, hay muchas personas dedicadas a inventar apariciones de ovnis y es muy difícil ya en internet saber cuáles son verdaderos y cuáles no, por el ánimo de protagonizar, y al mismo tiempo está el interés de los gobiernos de desinformar, y siempre su desinformación peca de ridícula ante los acontecimientos. Lo interesante es, como comentabas, que viste algo y que te llamó la atención. ¿Por qué llama la atención? ¿Qué es lo que llama la atención en las personas que, sin tener experiencia en aeronáutica o en este tipo de ciencia del volar, les llama la atención como algo raro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que llama la atención? Si al fin y al cabo, cuando se dejan ver, ya es una velocidad muy lenta prácticamente, y cuando se desaparece de la vista es porque han aumentado la velocidad. ¿Por qué llama la atención? ¿De dónde salió el concepto de la palabra OVNI, objeto volador no identificado? Ella surgió precisamente de una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, cuando unos controladores militares, obviamente, en su pantalla, uno de ellos vio que un objeto entró a su área de control y primero no se identificó, y segundo hizo maniobras que realmente le llamaron la atención porque no eran comunes, y al mismo tiempo su traslado fue excesivamente veloz. Entonces le llamó la atención, le mandó a que se identificara, obviamente no se identificó, y llamó a su superior y le dijo: mire, aquí hay, pues en inglés, un objeto volador que no se identifica. De ahí nació la palabra UFO, que traducimos nosotros como objeto volador no identificado. De hecho, hay muchos objetos voladores no identificados que son terrestres, o sea, aviones militares que no se identifican, aviones del narcotráfico que tampoco se identifican. O sea que el concepto no es solamente acuñado para aquello que se sobreentiende que no es terrestre, pero quedó ya ventilado de esa manera. Objeto volador no identificado es igual a extraterrestre. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Launch commit. Roger, on the plane. Shepard reports roll program. Houston in control. That's one small step for man, one giant leap for mankind. What is it? Wolverine. Continue program. Oh boy, it's something that was fantastic. All things the other way. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Hola, buenas noches. Buenas noches, Henry, Manuel Martínez. Bienvenido a Radio Magdalena. A mí me dicen de que cuando la Segunda Guerra Mundial cayeron un ovni, no sé si fue entre la frontera de México con los Estados Unidos, y fueron capturados unos extraterrestres, que eso los tienen bajo de tierra, bajo un túnel,
en los Estados Unidos, de ese sitio ahí nada más lo frecuentan son personas de la NASA, porque ahí no puede ingresar nadie. ¿Qué veracidad tiene eso? Ahí existe un área en los Estados Unidos, ahí en esa parte del desierto, que la llaman el Área 51, y resaltó mucho el caso de Roswell. De ahí han suscitado más especulaciones o temas que es muy difícil comprobar. De hecho, los Estados Unidos tienen ahí una base muy amplia de varios niveles subterráneos, y ya lo que pase de ahí hacia abajo, pues muy difícil dar testimonio, sobre todo porque es cuestión muy secreta. Pero si en esa época llamó la atención solamente eso, pues hubo otros casos. Hubo casos en que se le permitió a los Estados Unidos de América mucho tiempo atrás dar el salto hacia la tecnología en la que nos encontramos nosotros por solamente investigar el funcionamiento de estos aparatos, y han sucedido muchas cosas no solamente en ese área. Se especula mucho. No es raro la participación de gente de afuera de este planeta, porque eso es lo que significa sencillamente la palabra extraterrestre, y la intervención extraterrestre es antigua. No solamente hay en el Área 51, en la parte del desierto de Nuevo México. Israel también tiene experiencias, los ingleses, los franceses, los alemanes, Colombia. People came to Roswell, New Mexico from all over the world. And there's also a site in Nevada where people were convinced that the government had buried a UFO and perhaps an alien deep underground because we wouldn't allow anybody to go there. I can say now because it's now been released into the public domain. I had so many people in my own administration were convinced that Roswell was a fraud, but this place in Nevada was really serious. There was an alien artifact there. Cuando estuviste en Avianca, ¿qué anécdota tuviste con este tema de ovnis, por ejemplo? ¿Qué les decían o qué hacían en estos casos ustedes como pilotos? Bueno, no solamente en estas empresas comerciales, en todas hay una limitante. Pues hay una observación en la cual si uno tiene experiencia en vuelo sobre ellos, lo primero es no comentarlo al público, que no trascienda y que eso se maneje en privado. Y por lo regular los pilotos comerciales y los militares también ponen a riesgo su profesión, ponen a riesgo su puesto, ponen a riesgo su estabilidad profesional si comentan de estas cosas. Hay filmaciones de la Fuerza Aérea de
de Rusia, por ejemplo, en los años 60 o 70, que estaban persiguiendo un objeto, y en el video muestran cómo aceleran, tratan de alcanzar el objeto y pasan en cuestión de segundos de 600 kilómetros por hora más o menos a Mach 3, que es 3 veces la velocidad del sonido, pero parece que fueran una tortuga. Ahora, ¿por qué no se dejan ver como uno quiera? Es lo mismo preguntarle a las fuerzas aéreas o a las fuerzas militares por qué los comandos no se dejan ver, o hay muchas operaciones militares donde no se dejan ver. El objetivo no es ponerse populares a llegar a una plaza a bailar o a levantar banderas o a hacerse los vistos. Todos son maniobras que ellos hacen con objetivos específicos, no populares. Pero cuando ellos deciden contactar a una persona, lo hacen con un objetivo específico, sabiendo que ponen a riesgo a esa persona, que la van a ridiculizar, que la van a censurar, que la van a opacar de tal manera, inclusive hasta ocasionarle la muerte. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta delante. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Ahí van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo, uno. Y ahí van los siguientes. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Se andan correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Ok, no dejes que lo dejen atrás. Ok. Van aproximadamente bajo 10, ¿ya lo vio? Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. ¿Abajo o arriba? En medio, ahí van. 1, 2, 3, a la misma 4, altura. 5. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Pasos que vienen a la misma altura que nosotros, que nosotros no podemos saber qué distancia. Bueno, me escriben a través del WhatsApp, dice: mi nombre es Rodrigo, siempre me ha llamado la atención ese tema, que también nos desvía hacia el tema del Triángulo de las Bermudas, que supuestamente, según algunas teorías, podría ser una puerta a otra dimensión o a un mundo paralelo. De hecho, podría ser hasta otro lugar de este mismo planeta. Y pues yo pienso que sí existen, porque de algún lugar nació el mito, por así decirlo, y creo que es muy difícil, por no decir imposible, que no haya vida en otros planetas. Recuerdo que hace unos 4 o 3 años habían unos objetos sobre Santa Marta volando. En realidad nunca supe de qué se trataba. Fue en horas de la tarde. Muchas gracias a Rodrigo, que nos escribe en La Noche Viva. El tema del Triángulo de las Bermudas, como en otra parte del mundo también hubo ese acontecer. En realidad no se trata de puerta abierta a otras dimensiones. Es como poner el ejemplo de ir aquí hasta Barranquilla a pie, pues se demora uno un tiempo. Si se hace en bicicleta, menos tiempo. Si se hace en moto, mucho menos tiempo. Si se hace en un avión, menos tiempo. Y
El hecho de que se llegue a una velocidad acortando distancias no quiere decir que se haya abierto ninguna puerta para acortar esa distancia, simplemente se acorta con velocidad. El hablar de dimensiones, ya ese es un tema que no entra en la aeronáutica ni siquiera espacial, porque no se trata de dimensiones. En realidad, cuando los aparatos que hoy existen de observación del espacio, se puede ver planetas o otros astros, y es cuestión de saber las distancias y todo, y si ellas se pudieran hoy en día con la tecnología y la velocidad que manejamos cubrir esa distancia, se cubriría como se va de aquí a Bogotá o a París. Simplemente son distancias. Hoy en día la carrera espacial ha visitado lugares como Marte, la Luna, y ha ido con sondas y con otros aparatos no tripulados a otros planetas sin necesidad de ese concepto de la dimensión, sino simplemente es cuestión de atravesar distancias, nada más. Sí es un hecho la desaparición de aviones que incluso fueron encontrados muchos años después en el Sahara, así como apareció también en ese desierto todo un barco que había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. O sea, son manifestaciones de gente de otros planetas, que para qué seguir insistiendo en la palabra extraterrestre, son gente que vive en otros planetas. Llevaron estos aviones, los sacaron de la zona del Triángulo de las Bermudas y los llevaron al Sahara para convencer, por decir así, a los gobiernos de su existencia, así como también el barco que los gobiernos desmantelaron rápidamente para que no quedaran evidencias. Y no solamente ahí. También fue en el Triángulo del Dragón. Déjame empezar esta noche con esto. Hoy el Popocatépetl amaneció esplendoroso. Despertó cubierto de blanco y con una serie de exhalaciones que lo hicieron ver espectacular, como una gran postal. El problema del de volcán octubre. en México, cómo cayó un aparato que enviaron desde arriba exactamente, penetró en el cráter y se acabó el problema. La luz que entra la midieron y tiene 1 kilómetro de alto por 200 metros de ancho. Muchas veces cuando el volcán está haciendo a punto de hacer erupción, viene algo del cielo, se mete o salen luces de ahí, se van y ahí se mantiene, pero no es solamente ahí. Casi en todos los volcanes grandes e importantes que hay en el mundo. El semáforo de alerta volcánico permanece en amarillo fase 3, es decir, sin movimiento. Bien, vamos a ver el video. Repito, tengo muchísimos tweets que me dicen que qué son esas luces. Y ahí va una arriba, de izquierda a derecha, y va a pasar otra abajo. Ahí va. La explicación que me dieron es que es un avión, el de arriba, y el de abajo podría ser un helicóptero. Pero eso es lo que me han dicho hace un momento. Pero de todos modos, voy a tratar de que algún experto, lo que tengo es la opinión de los pilotos, que son expertos en aviación, pero me dicen que justo esa es una de las rutas. Y por la velocidad y todo, calculan que es un avión. Hacer un zoom esa wea. Andrés, no te estoy guiando.
Mira un ovni, Cata, al lado. Está volando una estrella y no tiene por qué estar ahí. Graba, 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 graba. Ando jugando con el gato. Está desapareciendo. Y se fue, lo cazamos. To life here on Earth. There was something out there that was close enough to be observed, and what could it be? Traveling alongside Apollo 11 was a mysterious object, like this one filmed on a later mission. La misión STS-115 del transbordador Atlantis, sin duda, ha sido una de las que más evidencias de la presencia ovni en el espacio ha arrojado. Esta tuvo una duración de 13 días en el espacio y regresó después de haber pasado por varios contratiempos. El más importante, sin duda alguna, sería el encuentro con una presencia que al parecer no estaba prevista dentro de la agenda de la misión. El objeto parecía estar dando seguimiento al transbordador y las imágenes eran transmitidas en vivo. Este estuvo en trayectoria siempre acompañando al transbordador entre 8 y 11 horas aproximadamente. Un acontecimiento sin precedentes en la historia espacial. Y ya estando en tierra, uno de los tripulantes, la astronauta Stephanie Sheen Piper, al estar dando un discurso frente a miembros de la prensa, comenzó a decir algo extraño que había ocurrido y de lo cual, al parecer, no estaban preparados. It's just something that, you know, it's something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too.
And I figured that would never happen without the preparation we had training the team inside my... Evidentemente está sufriendo un síndrome de estrés postraumático y es lo que la hizo desvanecerse en 2 ocasiones. Algo ocurrió durante la misión, un suceso que cambiaría radicalmente nuestra forma de pensar con respecto a lo que está ocurriendo afuera en el espacio, con cada una de las misiones que, de acuerdo a las imágenes que le estamos mostrando, están siendo monitoreadas en todo momento por algún tipo de inteligencia. Esta misión desde el primer día comenzó a arrojar las primeras imágenes de la presencia de objetos voladores no identificados. En la grabación se pudo captar a 5 esferas de gran tamaño que evidentemente llamaron la atención del centro de control en Houston y por lo tanto dieron seguimiento a esta formación de ovnis. 3 días después, un objeto emerge de las profundidades del espacio y se acerca. El 22 de noviembre del 2006, Mijael Yurim y Mike López Alegría realizarían una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional, mientras que podemos ver al objeto en forma de media luna que se encuentra muy cerca, algo que no tiene una explicación. Como siempre, la NASA ha guardado silencio con respecto a todo esto y en algunas ocasiones tratan de darnos respuestas ambiguas y ridículas. Pero estas inteligencias continúan observándonos y cada vez se acercan más, como si todo esto se tratara de una guerra secreta. Space Station is now visible on the far left-hand side of the screen, about an inch from the bottom of this particular picture, and there were also a number of shooting stars. The camera has now moved to a point. Mir Space Station is one thing that's small flashing light in the center, large inch from the left-hand side of the screen, and there were also a number of shooting stars in that. The streaks that are shooting across the screen are we've seen a lot of meteors. Meteorites, in other words, shooting stars. Félix Goodman, aquí en La Noche Viva. Si hay extraterrestres, ¿quiénes son? ¿Qué razas de extraterrestres hay? Bueno, en realidad hay muchas razas, es un jardín. No todas son compatibles entre sí. Hay raza blanca, roja, amarilla, negra, que son compatibles entre sí. Después hay otras que también en grupos
pero la una con las otras no son compatibles cromosómicamente, por eso sus escalas de valores no son afines en el sentido de intereses. Los que más se acercan a nosotros son los afines a nuestras razas. En otras palabras, sería más interesante escudriñar más bien de dónde procede el hombre, que no es del mico ni el mico procede del hombre. Si al fin y al cabo, si ellos son humanos, humanoides, también lo somos nosotros. No solamente están las razas, están las etnias. Cada raza, por decir blanca, tiene muchas expresiones, y así la raza negra, la roja, la mestiza, también los hay de otros grupos. Cromosómicamente los hay grises, los hay verdes, los hay morados, y sus presentaciones físicas siempre son humanoides, aunque cambia los colores y también su parte de la cara. En realidad todos conforman lo que podríamos llamar de la Biblia el reino de los cielos, aunque también hay de ellos separados, distanciados de este reino, y forman un imperio. Entonces eso es lo que encontramos fuera de aquí, con secuelas dentro de la tierra, que es el encontronazo entre el imperio y el reino. Entonces estamos viviendo una realidad en la cual estamos de por medio, y es muy interesante saber que en unos años próximos ellos de ambos lados se van a dejar ver, porque tienen que definir muchas cosas, y entre ellas la lucha que tienen ambos bandos, no solamente por este planeta, sino por otros que están afectados por esa lucha que tienen entre sí. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defense for Canada. Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs, and I said UFOs are as real as the airplanes flying overhead, that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. There are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. And these tall whites were living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology. We have contact with aliens not originating from some foreign country, but from some other solar system. When I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference. You have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. Ya son 7 años desde que la madre y los abogados de Gary McKinnon, un ciudadano británico, habían iniciado una lucha para evitar su extradición a Estados Unidos. El internauta es solicitado por el país norteamericano por haber cometido lo que consideran el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos. En 2002, McKinnon penetró en 97 computadoras tanto de la NASA y de las fuerzas militares. Sin embargo, según afirmaron sus abogados, tal extradición podría haberle costado la vida. Según explica el mismo internauta, asaltó a los sistemas estadounidenses para buscar evidencias de la existencia de ovnis y probar que el gobierno norteamericano posee tecnología antigravitoria capaz de frenar el envejecimiento de las personas. Can you tell me what else you found? Because I know that you have something, has some information in regard to non-terrestrial officers. Is that right? Yeah, there was an Excel spreadsheet, and the title was non-terrestrial officers, and it had names, ranks. It wasn't a long list, didn't even fill the whole screen, I think. Well, could you just generally say how many? Maybe 30. Well, they're people just like us. They're humans. People from off planet. We're their progeny. We are their family. That's right. And therefore we have their genetics. And that means a lot of the different races. We are related to a lot of races out there, and you know it. Parece un cuento de ciencia ficción, pero el parecer no quiere decir sino la realidad. A medida que viene el tiempo, pues nos vamos a enfrentar a esa realidad, aceptémosla o no la aceptemos, gústenos o no nos guste, nos vamos a encontrar con que se van a definir muchas cosas, y no solamente en este planeta, sino en este escenario. Si nosotros vemos la tecnología del planeta Tierra hace 50, 60 años atrás, ni idea entonces
hace 60 años de que íbamos a tener la tecnología de hoy en día. Una cosa son las razas de aquí de la Tierra también, que también están afuera, pero aquí los que más han traído son unos que se llaman los grises, que también tienen sus estaturas, hasta donde tengo entendido son clones, porque de hecho ellos son hechos de laboratorio y no tienen sexo. Se llevaban vacas, se llevaban personas, experimentaban, realmente no hicieron nada interesante en nadie. Secaron lagos en una noche. Pero no hicieron nada por nadie porque no cogieron una persona que esté en silla de ruedas y le devolvieron a la Tierra caminando, o sea, no hubo ninguna bondad para nadie. Es como si mandas a Afganistán en un avión tripulado un mico, pues la gente va a creer, si el dron se estrella y sacan el mico, van a creer que el planeta donde viene todos son micos, pero ¿a quién van a mandar de carne de cañón? Good afternoon. A dog knocked a goat right out of the world's attention today. The Soviet Union announced it had launched Sputnik number 2, carrying a live dog. This is reportedly history's first space traveler. עשיתי. לעיתונות מחר, הבורה שלי. Bueno,
pero este tema de los ovnis, de los extraterrestres, ¿está en la Biblia? La Biblia es la recopilación de muchas historias. No necesariamente están escritas para fomentar una religión. Son historias escritas por aquellos que fueron testigos directos, que llamaron escribas. Esa compilación de historias también hacen referencia a la existencia de vida extraterrestre, sino que cuando se quiere meter el asunto religioso para mistificarlo y ponerle todo ese alardeo que se le da, pues ahí es donde se pierde mucho la información. Estamos viendo nosotros que hay tantos acontecimientos que están reseñados en ese libro llamado la Biblia, que hasta cierto momento es historia antigua y de cierto momento en adelante es la historia de una nación como la de Israel. Es historia. Ahora, que se tome la Biblia como un trampolín para hacer religión, ya esa es otra cuestión. Pero de todas maneras la información que trae la Biblia es eso, histórica. La historia del rey David, la historia del rey Salomón, la historia de todos esos personajes, es historia. Y a través de esa historia vemos, por ejemplo, si escudriñamos el libro, repito, de Ezequiel. ¿Qué vio Ezequiel? ¿Qué vio? Una nave. Él define el sonido, él define cómo los ve volando, andando hacia adelante, los ve, como llamo, de cristal, de vidrio, una cúpula de vidrio, los ve aterrizar, ve la nave aterrizar. Todo eso lo escribió. Él mismo está diciendo esa nube, y adentro de esa nube que ve, él mismo lo define. Es de metal y está definiendo inclusive el parecido al bronce. En otra parte dice que los seres volaban y sus pies estaban de forma vertical, colgaban, y habla de las botas, ¿sí? Sus calzados que parecían de becerro, de pata de becerro. Entonces está definiendo que tienen escafandras. Cuando dice tenían 4 caras. ¿Pero cuáles 4 caras? Simplemente adelante dice cara de hombre, pues es la parte que se ve de la cara, y luego los logos o los dibujos que tienen los cascos alrededor. Podemos ver una estatua que muestra claramente a un olmeca vistiendo algún tipo de traje de vuelo. Para mí, eso representa nada más que alguien de África que visitó América Central en algún tipo de traje de vuelo y con algún tipo de nave. Tenemos las piernas aquí, como en los trajes modernos de astronautas, y también hay algún tipo de mochila de apoyo vital en su pecho. Hay 6 alas y la cabeza está claramente encerrada por un casco similar a los astronautas modernos. Así que lo que tenemos aquí, en mi opinión, no es más que la representación de encuentros físicos extraterrestres, cientos, y sí, incluso miles de años atrás.
de ser reales estas evidencias, que lo son, entonces deberíamos de ser más humildes y entender que hay cosas que pues, realmente no sabemos qué son y no por ello podemos negarlas. Es tan simple como eso. Con humildad observemos las siguientes evidencias. En nuestro mundo se han estado presentando misteriosas entidades en nuestros cielos. Una muestra de esto habría sido documentada por un usuario de YouTube apodado Garuten1, quien al parecer el 6 de enero del 2012 lograría videograbar a este ser sobre la población de Wakayama en Japón. En la grabación se puede ver con claridad una extraña figura. Va descendiendo de manera controlada. Sorprendentemente comienza a abrir los brazos. Observe este momento con mucho cuidado. Se ve con claridad que es una forma humanoide con cabeza, torso y brazos, como si de alguna manera estuviera controlando su descenso. En otro momento coloca las manos a la altura de la cintura como si fuera a recibir algo. Se ve con claridad una silueta humanoide. Constantemente hemos recibido imágenes de lo que parecen ser humanoides voladores en el cielo. Sin embargo, el 17 de abril de 2014 en Kartal, Estambul, en Turquía, un joven de nombre Asim capta por primera vez uno de estos supuestos humanoides que parece transformarse en una esfera en el momento en que está siendo videograbado en el cielo. En este momento el ser viene bajando y presenta una clara forma humanoide. Estas entidades han sido captadas en diversos puntos de nuestro mundo. El 24 de mayo del 2014 en Milán, Italia, el Skywatcher Antonio Ursi lograría obtener una imagen clara de un ser con morfología muy extraña, de tipo humanoide. Con una especie de alas, la entidad se va desplazando en el cielo. Antonio Ursi sabe que se trata de algo fuera de lo común y realiza una toma estable. De manera notable, la entidad cambia su morfología en pleno aire. Vean, conforme se va desplazando, se transforma. En por lo menos 4 ocasiones ocurre esto, como esta videograbación obtenida por el Skywatcher Horacio Roquet en la Ciudad de México el 17 de junio del 2005. Una entidad humanoide que presenta también unas extrañas protuberancias. Observe en la toma congelada, se ve con toda claridad su forma. Acá está, mira. Es como un humanoide, algo, mira. Mira cuánta distancia. Los habitantes de una ciudad están atemorizados ante lo que parece ser el ataque de unos extraños seres que muchos aseguran son parecidos a brujas. Desde México, Alejandro Mendoza tiene los impactantes testimonios. Comenzaron a notar que aquella mancha flotante lucía como una persona encorvada que vestía una túnica con capucha puntiaguda. Incluso hubo quien aseguró que parecía volar sobre una escoba. Así llegaron a una primera conclusión. Tal vez aquello era una bruja. Fue realmente una suerte que nos tocara en ese momento estar presentes y que hubiera 2 cámaras en ese momento también. Míralo, ahí está. Pero esa presunta aparición era solo un caso más, hasta que el testimonio de este policía cambió el panorama. Veo una persona vestida de negro, así con plumas, 2 garras negras, así negras. Siguiendo con el tema de presuntos humanoides voladores, tenemos este video de Jeff Walwine, que le agradezco muchísimo, grabado el 13 de mayo del 2006 en Phoenix, Arizona. 4 días después del video de Jeff, tenemos el video de Diana Perla Chapa de Omniclub Nuevo León. Fíjate, se registró con 4 días de diferencia del de Phoenix, Arizona, y luego otro presunto humanoide en el Cerro de las Mitras, grabado el 17 de mayo por el equipo de Diana Perla, que les mandamos muchos saludos. Y bueno, este video le ha dado la vuelta al mundo, se le conoce como La Bruja. Sin embargo, Diana siempre se mantiene muy objetiva de que esto es un ovni. Pero fíjate que desde 1992, el periodista Marco Antonio Villasana ya había registrado una fotografía de un supuesto humanoide en Teotihuacán. Él fue a hacer un reportaje, tomó fotografías y de manera fortuita se encontró con esto. Se han registrado algunos casos importantes en donde han aparecido estas misteriosas entidades, como esta captada el 8 de julio del año 2000
en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Alcancé a ver que era una figura como humana que iba volando. O sea, se me hizo raro porque pues empecé a grabarla. Ahí fue cuando me di cuenta que llevar algo como controlado, o sea, ibas como descendiendo hacia acá, hacia los cerros de Tepoztlán. Lo que pasa es que desde el punto de vista religioso, el asunto místico son historias, y en esas historias vemos, por ejemplo, a Jacob, cuando estuvo sentado toda una tarde y casi que al amanecer con un mensajero. Claro, como está escrito en griego la palabra ángel, entonces ya eso toma una posición como religiosa para el que así la quiere ver o al que así lo han entrenado para verlo. Cuando la palabra usada ángel del griego simplemente significa mensajero. Con Jacob hubo un mensajero que lo contó tantas cosas de arriba que cuando amaneció Jacob no quiso dejarlo ir. Entonces le tocó hacer una forcejeo ahí al mensajero y descoyuntarle una parte de la pierna para que lo dejara ir. Inclusive fue el que primeramente le cambió el nombre a Jacob. Le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, sino te llamarás Israel. ¿Cuántos de estos personajes como Moisés tuvo experiencias con ellos? Éxodo, todo lo que pasó en el Éxodo. Cuando dice que iba a llevar al frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. O sea, hablando de luces. Está hablando perfectamente de qué se trata, pero si uno ve con el solo hecho que diga la Biblia, inmediatamente mistificamos el libro, cuando así como Colombia tiene su historia, Israel tiene su historia. Ahora tomamos la historia de Israel y la convierten en religión, pues hagan y digan lo que quieran, de todas maneras no deja de ser una historia, y en esa historia casi muchas cosas son evidencias de esos que llaman ángeles del griego cuando son mensajeros que vienen de afuera, porque si hablamos de Gabriel, el mensajero, el arcángel Gabriel, ¿dónde vive? ¿En Nueva York, Perú, Canadá? ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? Entonces ahora viene la transformación de las especulaciones para decir que son ángeles y se transforman en seres humanos. ¿Y para qué se van a transformar en seres humanos? ¿No les va mejor siendo supuestamente ángeles que venir a cambiarse a seres humanos para ir en pérdida? Si fuera cierto que se transforma, esas ya son especulaciones. Ahí tenemos otro personaje que les dice que estuvo esperando la respuesta de Dios durante 21 días, cuando se le aparece un personaje que no viene de la tierra y le trae la respuesta, y luego le dice, tengo que ir ahora a enfrentarme. En fin, hay tantas anécdotas que realmente nos demuestran de que sí hay vida de afuera involucrada en la vida de la tierra.
palabrita que le tiene miedo a toda la religiosidad cristiana es la palabra extraterrestre. Uy, qué susto. Extraterrestre, esa palabra, uy, es herejía, ¿o qué será? Les causa un susto, unos nerviosismos por la ignorancia. El cristiano tiene que ser luz a las naciones y a veces se comporta en una ignorancia, pero los hijos de Dios, los cristianos, les falta sagacidad. Viven metidos en una religión, asustados, todos. Vean lo que es la ignorancia. La palabra extraterrestre simplemente es extra tierra, fuera de la tierra, extra del latín fuera, fuera que de la tierra, la luna extraterrestre, ¿no es? Todo lo que está fuera de la tierra es extraterrestre. Si un cristiano tiene miedo, yo le digo que no está siguiendo a Cristo. Los que más deben saber de las cosas de Dios no lo saben, que son los que dicen ser religiosos o seguidores de Dios o de Jesús o lo que sea. Saben más los científicos, aquellos que usan aparatos especiales para mirar las galaxias y escudriñar en el universo. Saben ellos más del reino de la creación de Dios, del reino de los cielos, del universo, que los mismos que se supone que son teólogos. Compañeros, porque hoy día vamos a revisar nuevas e impactantes, a medio de ustedes, pinturas rupestres antiquísimas que parecen graficar antiguos dioses extraterrestres, como antenitas y por no decir que nacen de un casco, escafandra, claramente, claro, que parecen dar testimonio desde muy antiguos tiempos de que quizás hubo contacto con civilización extraterrestre. La NASA al menos, de alguna manera, ya lo reconoce. Es posible que la ciencia sonría burlona, pero ¿qué importa su escepticismo si las pruebas son tan abrumadoras? Esta es mi teoría. En pleno Gran Húmedo, hacia el 9000 antes del presente, una o varias civilizaciones no humanas tomaron el centro del jardín en el corazón del Sáhara como base de operaciones y prendieron la mecha de una nueva humanidad. Escafandras, antenas, trajes hinchados, botas y guantes son testimonios demoledores para quien conserva la mente abierta. Son miles los casos investigados en los que estos objetos no humanos se aproximan y parecen observar a los testigos. Naves que espían todos nuestros movimientos. Y alcanzamos al fin la pintura más célebre de este infierno de piedra y arena. La imagen de 3 metros que Lot bautizó como el gran dios marciano. Los calcos de Henry Lot casi la han borrado y debemos acudir de nuevo a las copias del Museo del Hombre para mostrarla tal y como la pintaron en la Edad de Piedra. Trajes provistos de cinturones, botas y con un perfecto cerramiento a la altura de las muñecas. Criaturas flotando en aparente estado de ingravidez. ¿Desde cuándo el hombre de la Edad de Piedra podía soñar con unas vestiduras semejantes y con movimientos de esta naturaleza? Si los hombres de la Edad de Piedra dibujaron individuos con cascos, antenas sobre la cabeza, trajes hinchados o enigmáticos buzos con botellas a la espalda, ¿no será que los pintaron así porque así lo vieron? ¿Estamos ahora ante algún tipo de medusa como pretenden los arqueólogos? Una medusa a 1800 metros sobre el nivel del mar y a casi 2000 kilómetros de la costa más cercana. En cuanto a los objetos con 2 patas abundantísimos entre los miles de pinturas del Tassili, mi hipótesis es la misma. Objetos posados en el suelo, mostrando los trenes de aterrizaje. Un ser con escafandra y ligado a un objeto circular por un tubo. Un objeto a su espalda perfectamente trazado con una doble línea y con no menos extrañas llamaradas o luces en su interior. Un ser que parece arrastrar hacia sí o hacia la nave a un total de 4 mujeres desnudas, una de ellas con un niño. Unos túmulos de piedra formados por anillos concéntricos y muy cerca de los abrigos en los que pintaban a los cabezas redondas. Solo en el Cesán libio han aparecido más de 60.000. ¿Por qué esa estructura tan parecida a las de las naves de los gigantes? ¿Otra casualidad? ¿Fue un recuerdo o un homenaje a los dioses instructores? ¿Pensó el hombre primitivo que así, enterrando a sus muertos en una tumba con forma de nave, tendría más fácil el acceso a los cielos? Después de todo, ¿qué eran aquellos prodigiosos carros de fuego? ¿No eran unos objetos que procedían de las estrellas? Carro es un término que significa algún tipo de transporte.
Y en aquella época, lo más parecido a lo que podían comparar un platillo volante era un carro. Era un modo de transporte que resplandecía y tenía un aspecto brillante. Se trataba seguramente de la única asociación que podían encontrar para esos transportes celestiales. Las historias bíblicas sobre extraños sucesos celestiales no son las únicas fuentes antiguas que describen ovnis. Las creencias religiosas en las que aparecen ovnis están presentes en todas las culturas. Están presentes en los textos más antiguos de los sumerios. Aparecen pintados en las paredes de las tumbas egipcias. Los yogis y los lamas de Oriente los llaman imanas o carros de los dioses. Los Vimanas, el libro más antiguo de la humanidad, Cristian. Así es. Estamos hablando entonces sobre objetos voladores no identificados o naves en las antiguas escrituras de la humanidad. Y nos hemos remontado a los Vedas. Halayan significa un vehículo diseñado para operar en el aire y el agua. El Tritala, también un vehículo que consta de 3 pisos. El Trishaktra, un vehículo de 3 ruedas diseñado para operar en el aire. Hay un carro llamado Pushpaka, carro incomparable, resplandeciente como el sol y que marcha por sí mismo. Estamos hablando del siglo III a.C. Hijo de monarca de la tierra, yo cuidaré que te conduzcan a tu ciudad. Montado sobre este carro, él te conducirá sin inquietud. Todos estuvieron embarcados. Rama ordenó al vehículo que partiese y el incomparable carro de Kureva se elevó hacia el mismo seno de los cielos. El carro volaba como una gran nube empujada por los vientos. En aquel tiempo hay grandes luchas entre los rakshasas, los demonios, contra las fuerzas del bien. Y muchas veces ocurren estas guerras en estos carros volantes. En Egipto también. Las tradiciones dicen los dioses bajaron de sus cielos en carros volantes. Estamos hablando de un texto cuyas tradiciones orales se remontan al 3000 a.C. El Antiguo Testamento narra una historia sobre cómo a Elías le atrapó o le absorbió un carro de fuego que brillaba incandescente. Según ese pasaje, Elías se evaporó en el cielo y ningún mortal volvió a verle. Hablemos de contactados, de las personas que han tenido esa experiencia. ¿Ustedes alguna vez han sido contactados por ser extraterrestres? Hazte otra pregunta. Algo sucedió para que estemos interesados en haber seguido investigando y buscando estas experiencias, pero sí más bien lo que el público debe saber, debe prepararse y sobre todo porque algo viene en la historia de la humanidad que va a definir el actual mundo. Necesariamente cuando esto acontezca, las mentes de la humanidad van a tener que cambiar por la sola experiencia que se avecina y por lo que vendrá después. O sea que si nosotros conocemos esta parte de la Biblia en que se habla del regreso de Jesús y si ponemos las cosas en su debida magnitud y perspectiva, no tejiendo nada de religión alrededor, pues si creemos no por la fe del carbonero, sino por la fe de visualizar los acontecimientos, de que este personaje va a venir, va a regresar, no va a ser un regreso solo, va a tener que venir acompañado, va a tener que venir de algún lado, de algún lugar donde en este momento está, y si va a descender y se va a establecer en algún punto, de ahí para adelante la historia de la humanidad va a cambiar, necesariamente va a cambiar. Si regresa, Jesús no es para vincularse a la corrupción de la tierra, no es para vincularse a todas las abominaciones que nosotros estamos viendo, es para imponer un cambio y en ese cambio se va a llevar por delante a muchos que no lo van a aceptar y se va a llevar por delante a muchos que si lo aceptan van a tener que amoldarse a esa realidad, no a lo que creen religiosamente. Entonces, si todo esto forma parte de la realidad, de un momento a otro vamos a tener que enfrentarnos a esta realidad. En el caso de la vida fuera del planeta Tierra, es obvio para el que ha tenido experiencia de que esto no es cuestión de que yo crea o no crea, es una cuestión de que yo creo es con base a una experiencia, no creo con base en el creer que me lo puedan desdibujar en cualquier momento. O sea, creo porque sé, creo porque es experiencia, creo porque sé de qué se trata el asunto.
no es por protagonizar ni por hacerme una película. Lo importante sí es que el planeta que estamos en algún momento va a tener una experiencia descomunal que va a cambiar totalmente los parámetros en todo sentido de la humanidad, gústenos o no nos guste. Eso es un acontecimiento. Se está preparando el escenario. Cualquiera que investigue más allá se sorprendería al principio de ver cómo está rodeada la Tierra, por decir así, de un hormiguero de aparatos voladores. No todos tripulados, no todos están para un mismo objetivo, son muchísimos los objetivos que ellos tienen, cómo están involucrados en lo que van a tener que hacer una vez se hagan presentes en la humanidad, porque no es que van a venir y se van a ir, que van a venir y la historia de la humanidad cambiará. Esto no es ciencia ficción. Es importante que también veamos nosotros que somos de una generación en la cual quizás por no ver atrás tampoco somos responsables de lo que estamos viviendo, ni somos responsables de las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo en adelante. Hay muchos cambios que están sucediendo en nuestras vidas que no conocieron las generaciones anteriores, pero como nosotros nacemos en medio de la tecnología no nos damos cuenta, como en la vestimenta de un astronauta, porque lleva unos guantes específicos, cómo es que aciertan tan exactamente la sacada de un proyectil aquí o un cohete y lo mandan a otra parte. Eso no es al azar, ahí hay científicos detrás, hay gente que ha diseñado esos aparatos, ha diseñado cada instrumento, cada cable, cada botón. No llegan a Marte por casualidad, llegan precisos, mandan artilugios preparados, no al azar a ver si atinan de 1 a 1 millón, no, lo sacan exacto y llega exacto incluso en el tiempo en que programaron. Envían fotos a distancias impresionantes. Entonces, imagínense cuando estos aparatos que no van tripulados llegan a otros lugares, ellos no llegan al azar, ellos llegan por preparación previa. O sea que aquí en la Tierra hay gente que sabe muy bien lo que está haciendo, cómo construyen estos aparatos, qué papel van a hacer, qué está sucediendo en la estación que existe entre la Luna y la Tierra, donde están hoy en día científicos. Fueron preparados para ir allá, están allá. Viven en el espacio exterior, reciben alimentación de la Tierra, de ellos envían algo aquí a la Tierra, ellos están experimentando resultados de programaciones que han hecho, no han mandado al azar los observatorios, no han mandado al azar ni un solo tornillo, todos los botones, todos los instrumentos, todo lo que ellos tienen allá tiene una función, cómo acopla una nave con la otra. Entonces, mire que hay gente que están viviendo en el espacio que se reirían de los que aquí dicen que no creen en lo que ellos ven, lo que están experimentando cada día y sobre todo los descubrimientos que están haciendo de todo lo que están ellos mismos desarrollando. Si nosotros vemos los componentes de un celular, eso no es al azar, cada cosa tiene su porqué, pero ¿quién la diseñó? ¿Cómo sabía que eso iba a servir para qué? Hoy en día podemos mandar fotografías desde nuestro propio teléfono. Hoy en día puede uno hablar con su familia estando en Australia, se ven por vía Skype y otros medios. ¿Cuándo eso sucedió antes? Pero todo eso es un logro de científicos. Entonces, los que nosotros no nos dedicamos a eso, no podemos burlarnos de quienes están sacando esos resultados. Vemos un avión volar, ¿cómo es que se sostiene en el aire? ¿Cómo lo logran? Aviones grandísimos con solo 2 motores. O sea, vemos tanta tecnología que ya ni nos preguntamos cómo fue que llegamos a esa tecnología. Pero no nos burlamos de todos esos técnicos ni todos esos científicos. Esos científicos, siglos atrás, los hubieran quemado por herejes y por brujos. Lo mismo la vida extraterrestre. ¿Por qué no va a haber vida fuera del planeta Tierra? ¿Quién ha dicho que somos los únicos? Pero nos gusta más la teoría de que venimos del mico. ¿Por qué no viene el mico del hombre? No pensamos nunca cuántas razas hay y todas vinieron del mico. Nos creemos teorías como si fueran ciencia. Y los que se pegan también de un error de traducción de la Biblia en que venimos del polvo de la tierra. ¿Desde cuándo la tierra tiene códigos de ADN y códigos genéticos? My name is Carl Wolf and I was a precision electronics photographic repairman with a top secret crypto clearance in the United States Air Force. I was stationed at Langley Air Force. There were scientists from all over the world. I was stunned actually to see people at a NASA project from all over the world. It didn't make any sense to me initially. I was taken into the laboratory where the equipment was malfunctioning in a very distressed way. By the way, we've discovered a base on the backside of the moon. And then he proceeded to put photographs down in front of me, and clearly in these photographs were structures, mushroom-shaped buildings, spherical buildings, and towers.
I didn't believe in UFOs until London Control called us in the winter of 1962 and asked us, would we chase one? And we said, sure. So we let down from 30,000 feet to 1,000 feet where the UFO was hovering, and we went into a steep dive. We could see a light out in the distance, and as we closed, we kept on picking up this radar return, indicating it was some kind of a metallic object. We got about a mile from the UFO, and it kind of lit up in the sky and went off into space, very similar to what the shuttle looks like when it takes off. Yes, there have been ET visitation, there have been crashed craft, there have been material and bodies recovered. Hay una polémica por esto. Algunos hablan de un misil y otros tienen la tesis de que es un ovni. La secuencia muestra una sorpresa adicional que provocó que expertos aseguraran que el accidente se produjo luego que un ovni o un misil rozara levemente contra una de las alas del caza. En esta imagen se aprecia como un objeto alargado pasa por debajo de la aeronave en dirección contraria y a una velocidad similar. En esta otra imagen, cuando ya el avión viene en franca picada, otro objeto similar pasa cerca suyo en la misma dirección y con la misma velocidad del primero, aumentando el misterio sobre su origen. Que un meteorito golpee la Tierra es algo extraño, pero que lo haga y deje personas heridas es algo más raro todavía. Esto fue precisamente lo que pasó en Rusia, y en esta era de teléfonos móviles y comunicaciones instantáneas y rápidas, el registro de este evento fue bastante amplio. Por lo menos 1000 personas resultaron heridas en este incidente que ha captado la atención global. Mira, Catalina. ¿Qué fue? Firma eso, pajero. ¿Qué es eso, chabón? ¡Gonza, apúrate! ¿Qué es eso, ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gonza, apúrate!
astronautas de la antigüedad, decía Robert Charroux. Restos arqueológicos de algunas culturas de diferentes puntos del mundo que de repente revelan algo. Hay dos posibilidades muy claras: o una cuestión puramente etnográfica, una cuestión puramente tribal, de rito, o las gentes antiguas, en este caso por ejemplo de América, habían visto algo que se había quedado prendado en su memoria popular. Dicen los más sabios que era como una llamada permanente a los dioses, esos dioses que un día fueron vistos, esos dioses que se manifestaron delante de ellos y que, a pesar de los cánticos, de los rituales, de las invocaciones, esos dioses no regresaban, no volvían. Los padres del cielo, los ángeles, miles de nombres. Y sin embargo una misma naturaleza, la sensación de que en cierto momento de la historia algo debió ocurrir y el ser humano recibió una serie de conocimientos. Hay quien piensa, desde von Däniken a esos autores que he mencionado, que realmente estos son los vestigios de esa presencia. Hay quien, siendo más o menos imaginativo, ha llegado a poner en portada, como von Däniken, a estas criaturas viendo el símil de una moderna escafandra. Ahora la pregunta ¿es nuestra visión entusiasta, nuestra comparativa que no tiene ningún sentido, o realmente hubo extraños cascos, yelmos, estructuras en visitantes de la antigüedad? Solo podemos decir una cosa: en cualquier museo arqueológico del mundo, en cualquier lugar donde hay una mirada hacia la historia más remota, vamos a encontrar unas cosas que no encajan. La creencia de que los mayas recibieron sus conocimientos matemáticos y astronómicos de antiguos dioses que bajaron del cielo, creo que tiene su origen en un hecho real. Porque esa misma historia se repite por todo el mundo, con los indios de América del Sur y del Norte, en China, en todo Oriente, en la India. De 1897, están trabajando, llega un niño y se pone a jugar, da la casualidad que golpea en una escultura, él se queda asombrado porque ve un rostro de mujer. Un rostro femenino que desde el primer momento cautivó a los curiosos que se atrevían a observarlo. ¿Quién era aquella misteriosa mujer? Hasta hoy, casi 120 años después de su hallazgo, nadie ha conseguido desvelar ninguno de los secretos que se ocultan tras la mirada de la Dama de Elche. Las circunstancias que rodearon su hallazgo todavía no han sido aclaradas. La Dama de Elche ha sido fechada en la escultura ibérica del siglo V antes de nuestra era. Los primeros pioneros en la China y la Europa renacentista desarrollaron extraordinarios aparatos voladores, pero según la historia, poder volar fue solo una fantasía distante, hasta que los hermanos Wright lo lograron en 1903. Ahora hay nuevas evidencias que amenazan con reescribir la historia de cómo la humanidad aprendió a volar. En 1965, en lo profundo de la selva tropical colombiana, unos exploradores dieron con un intrigante descubrimiento. Hace casi 1000 años atrás, la antigua cultura quimbaya forjó estos hermosos broches con una aleación de cobre y oro que a primera vista parecen modelos de insectos de alas pequeñas, pero al vérseles más cuidadosamente, revelan algo sumamente inusual. Ningún animal terrestre tiene aletas verticales. Mientras que todos los insectos tienen sus alas en la parte superior de su cuerpo, los broches las tienen en la parte inferior, un rasgo exclusivo del diseño de los aviones de propulsión a chorro, pero eso no es todo. Además de las alas delta que tienen estos broches, también se nota la clara presencia de colas con timón y, para mayor sorpresa, también la de alerones. ¿Es el modelo de algún tipo de aeronave que sí existió? ¿Sabían volar los quimbaya hace más de 1000 años antes de haberse registrado el primer vuelo tripulado? Peter Belting, un experto en aerodinámica con experiencia en el diseño de aviones caza para el ejército alemán, hizo un modelo a escala de 16:1 del objeto con el que planea ver si el impactante broche se asemeja más a un insecto o a un avión supersónico moderno. Llevo 40 años haciendo esto y puedo sentir si puede volar o no.
El resultado es sorprendente. Vuela más bien como una aeronave del siglo XXI. Apostólica y Romana acepta que fuera de la Tierra puede haber vida. ¿Y por qué no puede haber vida? ¿Acaso Dios se limitó a un solo planeta y siendo perfecto le salió todo malo en el único planeta donde hizo la vida? Yo les pregunto, ¿de dónde viene Gabriel? ¿De dónde viene Miguel? ¿De dónde vienen todos esos mensajeros? Ah, no, son espíritus. Son espíritus. ¿Y qué tienen que ser los espíritus viniendo de afuera a la tierra? ¿Acaso Elías no dice que se lo llevó un carro de fuego? En hebreo dice Merkabah, que se lo llevaron vivito. Y vivito lo van a traer en los últimos días. Y se fue en un carro o carroza de fuego, carro. Se lo llevaron físicamente. Claro, el religioso va a meter ahorita y tergiversar las cosas para no aceptar una simple verdad. Se lo llevaron en un aparato volador. Y aquí viene el Señor, atención, líder de aquella época, o Dios Pakal le llamaba. El famoso astronauta de Palenque, que fue descubierta en una de las grandes pirámides de esa región, es como un hombre operando como en un sistema de propulsión. Es una nave, si tú delineas eso, está activando una palanca. Se dice que tiene como un sistema de respiración en la nariz, como para viajar al espacio. Decía que a través de eso él se comunicaba o podía ir a la casa de los dioses. Todos los elementos que están ahí tienen un nombre. El que va en la nariz se llama el elemento que da vida. Los bordes pareciera ser una compleja maquinaria donde él activa palanca con las manos y también un pedal que ha sido identificado con el pie, y abajo como una especie de llamas que salen de un sistema de propulsión similar a la escultura que vimos en Turquía. En la antigua Maya, en el antiguo México, existían también descendientes de los dioses. Y aquí hasta uno puede meter al Génesis bíblico, donde decía, porque la Biblia dice, los seres ángeles de Dios que vieron hacia la tierra y encontraron bellas y lindas las mujeres de nuestro planeta, decidieron copular con ellas, tener hijos, tener familia. Y algunos llegaron y se quedaron. ¿Extraterrestres? Exactamente, así se entiende, porque tuvieron descendencia. Eran criaturas no celestiales, sino de carne y hueso, que tuvieron sexo con hembras de la tierra. ¿Es esa historia o una versión similar en la que los dioses vienen del cielo y comparten sus conocimientos con los seres humanos? Hace miles de años, la cultura nazca del Perú, en una hazaña de precisión magistral, diseñó unas rayas perfectamente rectas que se extendían por el paisaje con una longitud de casi 60 kilómetros y una anchura de 1,5 kilómetros. Algunos expertos en ovnis se preguntan si ese diseño, que se parece a los modernos aeropuertos, no se habría utilizado como pista de aterrizaje de naves espaciales alienígenas. Las líneas se interseccionan formando enormes figuras geométricas e incluyen dibujos de insectos, mamíferos y un misterioso ser humanoide. Hay quien dice que se parece a un astronauta. Se han contabilizado alrededor de 10.000 líneas rectas y al menos 30 figuras en forma de animales. Técnicamente son líneas perfectas. Quienes construyeron estas líneas poseían un conocimiento de geometría. Tú no las puedes ver desde el suelo. He ahí el gran misterio. Estas líneas de Nazca solamente se pueden ver en su total magnitud al menos 200 metros sobre la superficie de la Tierra. La línea más antigua de todas es del 500 a.C.
remarkable video, allegedly released from sources inside a Puerto Rican federal agency, appears to show a UFO. The object, filmed in infrared, and from a Homeland Security helicopter, was caught over the international airport in Puerto Rico. The helicopter pursued the UFO, as it cruised over a populated area, before heading toward the coast. UFO researchers reportedly conferred with the Puerto Rico Joint Forces of Rapid Action, a division of the state police, to verify the authenticity. A día de hoy, la gran mayoría de nuestros océanos y mares están aún por explorar. Sabemos más sobre los secretos y enigmas de la superficie lunar que sobre las aguas terrestres. Los océanos cubren el 70% del planeta y en ellos se esconde mucha historia y muchos misterios. Sería muy razonable que toda una sociedad de seres inteligentes y avanzados eligiera vivir bajo el agua, ya que nadie va ahí abajo. La idea de los ovnis submarinos es fascinante porque ellos saben mucho más sobre nuestro planeta, cosas que tú y yo desconocemos. El 8 de febrero de 1960, la Marina Argentina entró en alerta cuando registraron 2 objetos no identificados con aspecto de submarinos en sus aguas. A través del sonar se vio cómo los objetos se desmembraban y salían del agua volando. Siempre que han existido informes sobre avistamientos de ovnis por el cielo, se han registrado informes similares de los llamados OSNIs, u objetos submarinos no identificados en nuestros océanos. Desde informes que afirman que la ciudad perdida de Atlantis es una base secreta de OSNIs, la leyenda se basa en datos que confirman su existencia hoy en día. Durante casi 2 minutos las aguas del Pacífico se iluminan y explotan mientras emergen en formación cientos de aparatos brillantes con forma de disco. Al igual que en otros casos similares, estos artilugios surgieron del océano en un silencio casi absoluto. Según los testigos, se quedaron un momento flotando antes de salir disparados al espacio. Unos dicen que los ovnis son demonios. Y yo me pregunto, ¿quién afirma eso, acaso sabe lo que es un ovni? Si él afirma que el ovni es un demonio es porque conoce también un demonio. Porque asegurar algo detrás de una cobertura de líder religioso, cualquiera que sea, pues es una gran responsabilidad. Y si lo que está diciendo no es correcto, es un grave atrevimiento, porque hay muchas personas que están convencidas que lo que dice ese líder religioso es dogma de fe. Y luego detrás de eso viene una serie de especulaciones y se contradicen en tantas cosas que yo me voy al principio del meollo. ¿Qué es un ovni? Nosotros tenemos que aceptar lo que ellos digan porque ahí están parados en el púlpito y apenas asumen todo lo que dicen, hay que aceptárselo. Yo les pregunto la misma cosa siempre. ¿Ustedes conocen un ovni? ¿Lo han visto? Si un personaje de esto ha visto un aparato de esos y puede asegurar que son demonios porque también ha visto un demonio. Y seguramente que no han visto ni un ovni ni un demonio, porque todo lo atribuyen a lo que ellos creen y así engatusan a las masas. Muchos años de sueño para que se tornen en realidad hoy aquí en la estratosfera. Va a saltar al espacio Felix Baumgartner. Se ha tirado a más de 39 kilómetros de altitud. Tercer récord que consigue el austríaco, batiendo esa barrera del sonido. Accepting the new and broader reality that we live in a cosmos teeming with life of various sorts. The fact that some other civilizations are more advanced than we are may be humbling,
but that could be a necessary step in our survival. Well, let's see, we've had visitors again. Yeah. Hardly worth mentioning. Okay. I believe that now that we know there are not hundreds, not millions, but billions of other solar systems out there, I'd be quite surprised if in the lifetime of people that are no older than 30 here, we don't discover some form of life in another universe. So I think there are lots of interesting discoveries on Earth and other discoveries in the heavens that those of you who are younger will get to see unfold. Ed Catalog 57, that doesn't mean that's all that's out there. Edgar Mitchell believes that there may be literally hundreds of thousands of civilizations out there. No es el interés de ellos venir a invadir un planeta que pudieron haberlo invadido hace mucho tiempo atrás cuando la tecnología no pasaba de las flechas. They are here among us, and I'm not afraid because in most cases, well, as far as technology is concerned, they're light years ahead of us. We spend too much time fighting each other. We spend too much money on military expenditures and not enough on feeding the poor and looking after the homeless and the sick. No podemos estar nosotros en pleno siglo XXI, casi que terminando, pensando como pensaban las generaciones anteriores. Tenemos a nuestra disposición los medios para investigar y no podemos estar nosotros llevados por los tabúes de mentalidades anteriores o por las mentalidades religiosas que no quieren ver muchas veces la realidad sin esconderse en su misticismo y en sus postulados. No vamos hacia un regreso, vamos hacia un adelante y la historia de la humanidad cambiará. La historia es muy buena tenerla presente. El que no conoce la historia pues comete un grave error de volver a los errores anteriores, pero de todas maneras nosotros tenemos nuestra historia y en nuestra historia vamos hacia adelante y hacia adelante cada paso que estamos dando es con una tecnología que no existió atrás. It's really time for the secrecy to end and for us to make peaceful contact with these visitors and for the technologies that are behind these objects to be the new energy source to run the planet so that there's sustainability, the end of poverty, the end of pollution. The good guys aren't watching over us. I'll tell you this right now, you have people on this planet that aren't what they seem to be. We call them watchers. ¿Quién es un pastor? ¿Quién es un líder religioso? ¿Quién es un cura? ¿Quién es quién para limitarnos a nosotros el pensamiento? ¿Quién es? Que nos respeten y nos dejen pensar. Thank God we have good friends out there that do care about us, that are related to us, who want to see us survive as a species. There may be some career person sitting around somewhere hiding these dark secrets even from elected presidents, but if so, they successfully eluded me. Se avecina un encuentro entre ellos masivamente del planeta Tierra. If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe, we'd forget all of the local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together.